Muchos dicen que la mayor mentira del demonio fue convencer al mundo de que no existe, pero algunos aseguran que su jugada final ya comenzó. En templos abandonados, en códices prohibidos y en profecías que la iglesia jamás quiso admitir, aparece un nombre que resuena como un eco maldito: el Anticristo. No es un monstruo, no es un demonio con cuernos. Es una persona. Alguien que quizá ya nació, alguien que nadie sospecha, alguien que podría estar viendo este video exactamente al mismo tiempo que tú. Esta es la historia del heredero de la oscuridad. Esta es la verdadera historia del Anticristo. Antes de intentar comprender quién es el Anticristo, debemos entender qué es realmente. Porque el error más común es pensar que se trata de un demonio o de una criatura salida del infierno. La verdad es mucho más inquietante. El Anticristo es humano. La palabra Anticristo aparece por primera vez en las antiguas cartas de Juan en el Nuevo Testamento, no en el Apocalipsis, como la mayoría cree, sino en textos que parecían casi advertencias privadas. En ellas, el Anticristo no es presentado como un ser sobrenatural, sino como un hombre que negará a Cristo y lo sustituirá. Eso es lo que significa realmente la palabra Anticristos, el que toma su lugar. Ahí, en el Nuevo Testamento, el Anticristo es una figura profetizada que supondrá a Jesucristo, negando la divinidad del Hijo y del Padre, y se presentará falsamente como Salvador. Para los primeros cristianos la idea era clara: el Anticristo no sería un monstruo, sería una figura capaz de engañar incluso a los elegidos, alguien convincente, carismático, admirado, una sombra disfrazada de luz. Pero entonces surge la primera pregunta aterradora: ¿ese Anticristo es un símbolo religioso, una profecía literal, o un concepto que representa a todos los líderes que desvían a la humanidad? Con los siglos se desarrollaron dos posturas. La primera, la más conocida, dice que habrá un solo Anticristo final, un líder mundial que se levantará en los últimos días, dominará las naciones y será derrotado al final de los tiempos. La segunda, más inquietante aún, asegura que no existe un solo Anticristo, sino una larga sucesión de ellos. Personas que aparecen en momentos de gran confusión, grandes crisis y que logran manipular a masas enteras con un discurso casi perfecto. Y aquí surge la idea más peligrosa: que donde exista poder extremo, donde exista culto a la personalidad, donde exista manipulación disfrazada de esperanza, allí puede estar uno de ellos. La historia del Anticristo no es solo religiosa, se filtró en el aire, la literatura, los grimorios y hasta la demonología medieval. Algunos grimorios describen al Anticristo como un eco humano del adversario, no un demonio, no un espíritu, sino un hombre moldeado para imitar lo divino. Otros textos dicen que su arma más poderosa no será la violencia, sino la imitación. El Anticristo no aterroriza, inspira, no destruye templos, construye seguidores. No aparece como enemigo, aparece como un salvador. Y es aquí donde la profecía se vuelve perturbadora. Según los textos más antiguos, su llegada será invisible, silenciosa, porque nadie teme a un salvador, nadie rechaza a quien promete paz, nadie sospecha de la luz, hasta que ya es demasiado tarde. Pero para entender quién podría ser el Anticristo, debemos mirar al pasado, a los hombres que fueron llamados anticristos antes que él, porque quizá el verdadero rostro del enemigo final ya ha sido visto antes. Antes de que el mundo hablara de un anticristo final, ya habían aparecido otros, hombres que desataron destrucción, caos y oscuridad a una escala tan profunda que muchos pensaron que ellos eran el elegido de las profecías. ¿Pero realmente lo eran? ¿O solo reflejos incompletos del verdadero adversario? El emperador Nerón, uno de los nombres más temidos de la antigüedad. Sus contemporáneos lo llamaban la bestia, no por su fuerza, sino por su crueldad incomprensible. En el año 64, Roma ardió, y mientras la ciudad se convertía en cenizas, muchos aseguraron haber visto al emperador contemplar las llamas con una sonrisa. Para muchas comunidades cristianas de la época, Nerón no solo era un tirano, era la encarnación del Anticristo, un hombre que no buscaba solo poder, sino exterminar cualquier rastro de la fe, y durante siglos se creyó que regresaría. Décadas después, otro nombre surgió como una sombra: Domiciano,
Un emperador obsesionado con el control, la autoridad absoluta y la adoración. Exigía que se le llamara Dominus et Deus, Señor y Dios. Sus decretos impulsaron una persecución brutal contra cualquiera que se negara a adorarlo. Para muchos, él fue el segundo anticristo, la continuación del espíritu que había poseído a Nerón. Los textos de los primeros cristianos no hablaban de un solo anticristo, sino de muchos. Hombres que en diferentes épocas mostraban los mismos patrones: culto extremo a su persona, desprecio profundo por la vida, manipulación masiva, obsesión con el dominio total. Estos líderes no eran idénticos, pero parecían compartirse un mismo núcleo, una misma oscuridad. En el siglo XX, el mundo vio surgir a un líder cuyo poder y destrucción fueron tan vastos, que nuevamente se despertó el miedo ancestral. Adolf Hitler, no por sus atrocidades militares solamente, sino por su capacidad de manipular a millones con un discurso casi hipnótico. Muchas personas compararon su ascenso con las palabras de antiguas profecías, un hombre que prometió esperanza y entregó muerte, que convenció a un país entero de seguirlo a pesar del horror. Para muchos, Hitler no fue el anticristo, pero sí uno de los más claros prototipos modernos. A lo largo de los siglos, otras figuras también fueron señaladas: líderes religiosos que manipularon a sus seguidores, dictadores que exigieron adoración, conquistadores que destruyeron civilizaciones enteras, políticos que gobernaron con miedo y mentira. Cada uno de ellos, en su momento, fue llamado anticristo por sus contemporáneos, pero ninguno encajaba por completo en la profecía final. Y aquí surge la teoría más oscura de todas: ¿y si el anticristo no fuera una persona específica? ¿Y si se tratara de un espíritu de destrucción, una sombra que se manifiesta a través de diferentes líderes, un eco oscuro que toma forma humana cada vez que la humanidad está lista para ser engañada? Si esto fuera cierto, significaría que los hombres que ya existieron fueron solo ensayos, esbozos incompletos de lo que vendrá. Nerón, Domiciano, Hitler y muchos otros. Todos ellos llevaron la marca simbólica del anticristo, pero ninguno fue la sombra final. La profecía habla de alguien más, de un ser que aún no ha demostrado su rostro, pero cuyo nacimiento podría estar más cerca de lo que pensamos. Para entender quién podría ser, debemos estudiar aquello que las profecías prohibidas dicen sobre él. Debemos abrir textos que no fueron aceptados por la iglesia, textos que hablan de señales, de calamidades y de un hombre que cambiaría el destino del mundo. A lo largo de la historia, no todas las profecías fueron aceptadas, algunas fueron ocultadas, otras prohibidas, y algunas más simplemente desaparecieron en incendios, persecuciones o misteriosas desapariciones. Pero todas tenían algo en común: describían a un ser que vendría a cambiar el curso de la humanidad. Antes de existir la Biblia tal como la conocemos, hubo decenas de evangelios, manuscritos, visiones y relatos apocalípticos. Muchos fueron descartados en los concilios antiguos, otros escondidos por considerarse demasiado peligrosos. Entre ellos, se encuentran las primeras descripciones detalladas del anticristo, no como un monstruo, no como un demonio, sino como un hombre nacido de una forma inquietantemente normal. Dicen que el mayor triunfo del mal no fue tentar a los hombres, ni desatar guerras ni sembrar odio. Dicen que su mayor victoria fue convencernos de que no existe, y bajo esa sombra silenciosa y perfecta surge una pregunta que ha obsesionado a profetas, reyes y personas comunes durante siglos: ¿cómo será el anticristo? Una figura anticipada, temida, descrita en textos antiguos que no se ponen de acuerdo en su forma, pero sí en su propósito. La cultura popular nos lo ha vendido como un monstruo, un poseído, un ser grotesco. Pero como ya vimos, los textos más antiguos dicen exactamente lo contrario. El anticristo no será una bestia, no será un demonio deforme, no tendrá ojos rojos ni cuernos ni garras. Al contrario, tendrá una belleza peligrosa, carismática, magnética. Una de esas personas que cuando entran a un lugar, sin necesidad de hablar, todos giran al verlas. Las profecías lo describen como una figura que no inspira miedo, sino confianza. Alguien capaz de unir naciones, reconciliar bandos y hacer que incluso los más escépticos crean en él. Es en esencia
la máscara perfecta. Pero la llegada del anticristo no es un accidente, no es fruto del azar ni de la casualidad. Según las profecías más antiguas, es un plan que empezó miles de años antes de que tú nacieras, un plan que atraviesa generaciones, linajes, pactos, traiciones, y cuyo objetivo final es dar vida al Hijo de la Sombra. En los últimos 2000 años, 3 elementos han aterrorizado a creyente y a toda persona que se atreve a estudiar el fin del mundo: la marca, el número y la profecía final. Estos 3 conceptos no son símbolos aislados, no son códigos secretos sin relación. No son piezas independientes de un rompecabezas caótico. Son la huella, la firma, el sello de identificación del anticristo. El número 666. Durante siglos este número ha sido interpretado como una cifra demoníaca. Pero muchos piensan que no es un número de terror, sino un código. Un código que utilizaba la antigua práctica de gematría, donde las letras también tienen un valor numérico. Pero lo más importante no es descifrar el nombre detrás del número. Lo importante es entender por qué se usó un código. Porque según varias órdenes monásticas, este número no debía ser dicho en voz alta, no debía ser leído, no debía ser compartido. Era un identificador o una clave para reconocer al impostor final. No un hombre, no un demonio, sino un patrón. Un patrón que volvería a repetirse en distintas eras, de distintas formas, en distintos gobiernos y líderes, hasta que el verdadero portador de ese número se manifestara. A lo largo de los siglos, la famosa marca de la bestia ha sido interpretada de muchas maneras: un tatuaje, un sello, una marca física, una tecnología, un control digital, un sistema financiero global. Pero los libros antiguos, especialmente los fragmentos del libro del vigía, la describen de manera mucho más siniestra. Será una marca voluntaria, no vendrá impuesta, será aceptada con alegría y sin saber su precio. Este detalle lo cambia todo. La marca no será un símbolo obligatorio aplicado por la fuerza, será algo que la humanidad abrazará por voluntad propia, algo práctico, algo útil, algo aparentemente necesario. No será un sello sobre la piel, será una decisión, un acto consciente que no parecerá peligroso hasta que ya sea tarde. Y lo más perturbador es que los textos aseguran que la marca no será visible a simple vista, será algo que identifica a quien está dentro del sistema y quien está fuera. Existe una profecía menos conocida, una profecía que rara vez aparece en textos religiosos formales. La bestia ascenderá no desde la oscuridad, sino desde la desesperación de las naciones. Su marca no será temida, sino deseada, y cuando su número sea celebrado, entonces habrá llegado el fin. Esto implica algo escalofriante. El anticristo no impondrá su marca, la humanidad la pedirá. No llegará como un tirano, llegará como un líder salvador, como la figura que promete solucionar todo lo que el mundo no pudo resolver por sí mismo. Y cuando las masas lo aclamen, cuando su símbolo se vuelva viral, cuando su número se convierte en una insignia del progreso, ese será el momento, el instante exacto en que la profecía final se active. Un momento que no llegará con terremotos, ni con demonios cruzando portales, ni con bestias aladas en el cielo. Llegará con aplausos, con celebraciones, con esperanza, la forma más peligrosa de oscuridad, la que no parece oscura. Según la profecía final, cuando el anticristo complete su sistema y la marca se vuelva universal, ocurrirá algo que no se menciona en la Biblia, pero sí en algunos textos ocultos: el silencio de los justos. Se dice que durante un breve periodo, todos aquellos que comprendan la verdad serán silenciados, no ejecutados, no perseguidos. Silenciados, como si sus palabras perdieran peso, como si nadie pudiera escucharlos, como si el mundo entero dejara de percibir el peligro. Será un silencio espiritual, un eclipse de conciencia, el último aviso antes del fin. La marca, el número, la profecía final. 3 elementos que juntos forman la verdadera identidad del Hijo de la Sombra. 3 señales que no anuncian destrucción inmediata, sino algo más aterrador: el engaño perfecto. Porque el anticristo no vendrá a gobernar por la fuerza, vendrá a gobernar por aceptación. Y cuando el mundo esté listo para recibirlo, no necesitará esconderse. La marca hablará por él.
El anticristo, una figura que ha trascendido el tiempo, la religión y la cultura, un símbolo de destrucción, de corrupción espiritual, de la inversión absoluta de todo lo que la humanidad considera sagrado. Pero ahora, tú debes preguntarte algo mucho más personal. ¿Qué pasaría si el verdadero peligro no fuera una figura sobrenatural, sino la forma en que la humanidad está moldeando el mundo para recibirlo? Porque las profecías coinciden en un punto. La llegada del anticristo no ocurre de golpe, se prepara, se construye, se respira antes de hacerse visible. Y lo más inquietante es que ese ambiente ya existe: división, caos, falsa información, culto a la personalidad, poder concentrado. Una humanidad agotada, desesperada por un salvador que promete orden a cambio de obediencia. Las señales están ahí, pero no para generar miedo, sino para recordarnos que las peores sombras no nacen de demonios, nacen de lo que permitimos que viva dentro de nosotros. Quizá el anticristo no sea solo un hombre, quizá es un sistema, una idea, una suma de decisiones pequeñas que, sin darnos cuenta, abren la puerta a algo mucho más oscuro. Y si las profecías son correctas, cuando finalmente se revele ante el mundo, no llegará con violencia, ni fuego, ni caos. Llegará con una sonrisa, con promesas dulces, con soluciones perfectas para problemas imposibles. Y la humanidad cansada lo recibirá con aplausos. Si este video te hizo cuestionar, pensar o sentir ese escalofrío en la espalda que te dice que hay algo más detrás de la cortina, entonces te invito a suscribirte al canal, porque aquí seguimos explorando lo prohibido, lo oculto, lo que se susurra en los rincones más antiguos del mundo. Gracias por llegar hasta el final. Hasta la próxima, si es que aún queda luz para cuando vuelva a caer la noche.